action by any means necessary. África no es un país. África significa miles de situaciones. El agua y la sombra, inestables, inseguras, aparecen y desaparecen para volver a aparecer por alguna parte. Decía Richard Kapuscinski en una magnífica obra titulada Ébano. A la sombra de un árbol y a bordo del transatlántico, hoy navegamos por Marruecos y hablamos sobre el Rif. Bienvenidos. Y para hablar sobre Marruecos y la situación en el Rif, hoy nos acompañan Alessandro Fallano, redactor jefe del Termómetro Político. Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Yamani Ndogmi, es politólogo y natural de Marruecos. Un placer. Bueno, qué bueno tenerlos, chicos. Mientras soltamos amarras, vamos a la brújula. El Rif se sitúa al norte de Marruecos. Esta zona, históricamente marginada y denostada por el poder central de Rabat, de nuevo se reencuentra con su historia. El 28 de octubre de 2016, un camión aplastó al joven pescadero Mohsin Fikri. El Rif se levantó y expresó su profundo sentimiento de humillación. Se sucedieron las manifestaciones en las calles para exigir responsabilidades a Mohamed VI. La pasividad de los responsables del asesinato de Fikri amplió las reivindicaciones. La población rifeña desde entonces ha demandado mejoras en educación, sanidad, trabajo y por encima de todo ha exigido dignidad. El régimen de Rabat sigue sin escuchar la voz de una ciudadanía harta y asfixiada. Primero ignoró las protestas, luego acusó de independentistas a los organizadores y finalmente desató una ola de represión sin precedentes en el siglo XXI. A día de hoy, Alucemas es una gran prisión al aire libre. Centenares de jóvenes y menores están detenidos y repartidos en distintas cárceles del país a la espera de condenas que se vislumbran muy duras. El Rif ha alzado su voz. ¿Es posible que este grito de dignidad se convierta en una ola de cambio en el reino alauita? Pues muy bien, para hablar sobre el Rif, primero quería que, para los que nos ven y para entrar un poco en contexto, tengo aquí unos apuntes porque he hecho mis tareas y luego me gustaría que entre los dos, y especialmente Yamani, nos aclararas un par de ideas y un par de situaciones. 1956, Marruecos consigue su independencia, comienza el reinado de Hassan II y durante esos años, durante su reinado de Hassan II se conoce como los años de plomo. Años de plomo en donde informes de Amnistía Internacional, de asociaciones de derechos humanos e inclusive una organización que pertenece al gobierno, que es el IER, la Instancia de Equidad y Reconciliación, han hecho muchísimos señalamientos de violaciones de derechos humanos, exclusión de la vida política, desaparición de las garantías del Estado de Derecho, desaparición de personas, acusaciones de delito de opinión, tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales. Esto ocurre en todo el país y también ocurre en la región del Rif. ¿Qué queda de esto? Efectivamente, Marruecos cuando se independiza hay una consigna que formula por aquel entonces la élite que domina, que digamos que se hace con el poder, y es que la nación primero. La nación primero, por supuesto, entendida desde el punto de vista de la élite en el poder, lo cual todo lo que queda fuera de esa consigna está considerado una herejía y está perseguido. Y de hecho, no solo ha habido desapariciones, sino también presiones clandestinas. Ha habido desapariciones. Hassan II tuvo dos golpes de Estado fallidos. En suma, ha habido unas vulneraciones flagrantes de derechos humanos. Pero también hay otra cosa que va mucho más allá, y es que el centro de poder, digamos, entendido en su sentido más amplio, es que hay lo que se llama el Marruecos útil y el Marruecos no útil. La élite en el poder, el régimen que parasita el país,
entiende que ciertas zonas, especialmente las periferias, están para servir al centro. Y cuando estas periferias, digamos, esa fractura entre centro y periferia, se levanta o exige algún que otro derecho, están acusados directamente de todo tipo. Por ejemplo, a nosotros los rifeños en estos momentos nos están acusando de secesionistas, hecho que es absolutamente erróneo, no existe. Probablemente habrá algunos que piden, pero es una minoría absoluta que pide la independencia quizás, y está en su La independencia de la región del Rif. Pero es muy minoritaria. Probablemente no llega al 0,001% y al final ni siquiera han llegado a vertebrar un proyecto, digamos, que se le pueda denominar de independentismo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando a la vez que nos acusan de independentistas o secesionistas o de sembrar el caos, el mismo gobierno sale a decir que efectivamente nuestras demandas sociales son legítimas. O sea, hasta el propio gobierno hay una enorme contradicción en el propio gobierno, y eso porque porque realmente el actual régimen no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para la población, y por lo tanto su única, digamos, la alternativa que tiene más fácil es o bien a través de la violencia, ahí entra lo que has señalado antes, los años de plomo, o en el caso contrario, en el caso de que vea que la población se organiza, hecho que lo aterroriza al régimen, pues saca cualquier acusación, independentistas, sembrar el caos, nos vais a llevar a la actual situación de Siria, etcétera, etcétera. Digamos que eso es una... Te quería preguntar sobre la actualidad, disculpa que te interrumpa. Seguimos en este viaje un poco histórico para poner en contexto la discusión. Muere Hassan II y Mohamed VI asume el reino de Marruecos. Y me parece que se pusieron en marcha las herramientas y todos los mecanismos de legitimación para legitimar a Mohamed VI, con una retórica, digamos, un nuevo discurso de apertura del régimen, de una pluralidad política, y digamos, este tipo de aperturas democráticas, podría llamar muchos, ¿son así? ¿Fueron así? ¿Han sido así? Absolutamente contrario. De hecho, no ha habido ninguna ruptura. Lo que ha habido ahí es una estrategia de ganar tiempo, porque Hassan II llegó en sus últimos años, llegó con una situación social y política el régimen era muy vulnerable, por lo tanto necesitaba ganar tiempo. Una de las estrategias que hizo fue integrar la oposición en el gobierno, lo que se llamó el gobierno de la alternancia, digamos, sin elecciones. El Partido Socialista para las Fuerzas Populares cayó en la trampa y gracias a ello legitimó, digamos, el traspaso del poder de Hassan II a Mohamed VI. Mohamed VI en estos momentos está utilizando la misma estrategia con los islamistas. Digamos que desde el año 1999 hasta 2003 hubo una cierta apertura, pero porque el régimen lo necesitaba, no es porque realmente había una voluntad política de democracia o democratización en absoluto. Claro. Fayano, regímenes que consiguen ganar tiempo haciendo cambios en la monarquía. ¿Esto te suena a algo? Eso me parece la forma más básica del poder para sustentarse a sí mismo. Esto lo vivimos aquí en España. Por supuesto, en España, pero en la mayoría de los países también el capitalismo, por ejemplo, si hablamos de un sistema mayor, ha tenido que adaptarse a las circunstancias de los avances del obrerismo, pasando a un capitalismo maduro de carácter financiero que desintegrar esos lazos, ¿no?, entre determinadas clases. Eso pasa también a nivel estatal. Marruecos, además, es un país que se ha visto como ha tenido una capacidad muy, muy importante para reinventarse, a pesar de ser siempre lo mismo, porque lo ha dicho perfectamente nuestro compañero Yamani. En el 2008, Mohamed VI declara fuera de ley, declara ilegal al principal partido político bereber, el PEDAM,
y lo declara ilegal alegando que incumplían el artículo 4 de la ley de partidos, donde ningún partido puede constituirse sobre la base lingüística, étnica, regional o religiosa. Y además en los tribunales marroquíes decían: el pueblo bereber es un componente esencial de la identidad marroquí y esta no puede verse sometida a batallas políticas que amenacen la unidad nacional. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Está en amenaza la unidad nacional marroquí? Una. Y dos, ¿cuál es el componente identitario? ¿Qué papel juega el componente identitario de los movimientos que se han levantado históricamente en la región del Rif? En cuanto a si la integridad territorial del país esté o no amenazada, para nada. Efectivamente, si tenemos en cuenta todos los países de la región, el llamado mundo árabe, que por supuesto yo no acepto porque es una construcción ideológica, todos los países tienen algún que otro problema de fronteras o de otra índole, lo cual eso no es nuevo en la zona. Lo que pasa es que los regímenes de la región y el marroquí también lo utiliza. Mohamed VI utilizó, Hassan II utilizó el tema del Sahara para digamos, cerrar el sistema político a cualquier otro cambio, a cualquier tipo de cambio. Mohamed VI pues también utiliza la misma historia, las mismas estrategias y eso pasó, por ejemplo, con el Partido Democrático Amazigh. El hecho es que ellos dicen efectivamente que eso contradecía en su momento la Constitución, porque se cambió, no hay que olvidar que se cambió o se reformó, mejor dicho, en el año 2011 y efectivamente la Constitución prohibía cualquier partido en base ideológica, en base a religión o en base a componentes étnicos, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque el régimen marroquí sabe perfectamente que no es fuerte. Para construir un Estado se necesita primero, ante todo, se necesita el consentimiento. Y ese consentimiento el Marruecos, el régimen, no lo tiene. Y por lo tanto, la única alternativa que tiene es la coacción. Y la coacción es que todo esto es mío y todo lo que está fuera de lo que como yo entiendo el Estado, como yo entiendo debe ser la nación, queda fuera. Y claro, partidos, algún tipo de partidos, pues o no solo partidos, sino grupos políticos, quedan fuera porque no encajan dentro de esa quedan visión. Fuera de este juego. Por ejemplo, el Justicia y Espiritualidad es un grupo islamista, es el más grande del país, que también queda fuera. Está tolerado, pero también está fuera de cualquier participación. Perdona, yo no creo si... yo supongo esto... Hay un elemento que creo que tenga relevancia en esto, y es que Marruecos, respecto a otros regímenes no propiamente democráticos entre África y Oriente Medio, es que es un país aliado de las grandes potencias europeas y de Estados Unidos. En eso yo veo que esa impunidad, por supuesto, se refuerza aún más debido a su postura internacional y a su papel geopolítico y geoestratégico. Por supuesto, Marruecos tiene grandes aliados en Occidente, tiene grandes aliados en la zona árabe, Arabia Saudí, todo lo que son los reinos del Golfo. Estados Unidos es un gran aliado, aunque hay que ver cómo evoluciona con Trump. No hay que olvidar que Mohamed VI apoyó a Hillary Clinton. De hecho, creo que incluso llegó a pagar parte de la campaña de Hillary Clinton. Pero sobre todo tiene un aliado esencial que es Francia, y ya sabemos el peso que tiene Francia en la Unión Europea, y también España. España es un gran aliado de Marruecos. Te quería preguntar por el papel que ha jugado España, los países vecinos y particularmente la Unión Europea, pero antes quería que nos centráramos ahora un poco en el Rif. Exacto. Después que hemos hecho todo este camino, llegamos al 28 de octubre del año pasado y recordamos el asesinato de, si lo digo bien me corriges, Mohsin Fikri. Exacto. Triturado en un camión de la basura y alegadamente, según algunos testigos, en presencia de la policía. Es más, hay algunos testigos que dicen que fue el policía, el agente presente en ese momento, quien dio la orden de activar la máquina.
Se activan protestas, vimos las imágenes, tenemos algunas imágenes. Lo que hay es que en la zona es muy conocida por la pesca de las sardinas y especialmente de un tipo de pez, que es el pez emperador, y que supuestamente en ese momento había lo que se llama el reposo biológico, ¿no? Sin embargo, se seguía pescando y pues este hombre se ve que tenía unos 500 kilos y la policía le requisó la mercancía. Normalmente en estos casos se llevan a orfanatos, pero aquel día eso se debe también a la arbitrariedad y al capricho del régimen en sí, y por lo tanto el agente actuó dentro de la naturaleza del régimen. Ordenó destruir toda la mercancía y el hombre pues entró dentro del camión y el policía ordenó la activación de la máquina. Y se levantaron protestas en toda la región. ¿Cómo está el RIF? ¿Cómo está Alhucemas y esa región? ¿Y cómo se han organizado? ¿Qué está ocurriendo? Ponnos un poco en contexto. ¿Qué está ocurriendo? El RIF históricamente es una zona marginada. De hecho, Hassan II nos llamó directamente Waltrapas, nos consideraron siempre esa parte más reivindicativa de ese Marruecos no útil, lo que ellos llaman Marruecos no útil. El RIF está fuera de los circuitos naturales, digamos, de la economía, sobrevive a causa o gracias, depende de cada uno, del contrabando y la economía sumergida, además de los rifeños que vivimos fuera y las remesas. Y claro, entonces históricamente hay un enfrentamiento entre el régimen. Por ejemplo, en el año 1958, recién conseguida la independencia formal, hubo un levantamiento en el RIF para exigir la participación en una mayor cuota de poder. Y en aquel momento se decretó hubo un decreto ley que declara la zona militar. Pero las manifestaciones y las movilizaciones, en primer lugar, eran para esclarecer los hechos ocurridos como Asin Fikri, pero luego se transformaron en unas reivindicaciones sociales que son 21 reivindicaciones y principalmente la construcción de un hospital oncológico. No hay que olvidar que la zona sufre el 83%, más del 80% de los casos del cáncer de todo el país. No hay ninguna universidad, no hay infraestructura y además por supuesto la derogación del artículo del decreto real que declara la zona militar. Ahora mismo la zona está tomada por 25.000 agentes. Está militarizada la región. Está absolutamente militarizada, de hecho nosotros hablamos ya de una cárcel al aire libre. ¿Hay apoyos de la Unión Europea o de países de la Unión Europea que estén apoyando? Como países... Por pasiva, por activa. Bueno, por pasiva sí que lo sabemos. El papel de la Unión Europea y de España en los países de la región respecto a Marruecos y a esta situación en el RIF en particular. Bueno, hay apoyo europeo, sobre todo algunos partidos de izquierdas, pero no hay apoyo institucional. Y luego también está, por supuesto, Holanda, que tiene un alto número de rifeños, que Holanda ha tenido, digamos, un papel mucho más activo, sobre todo al nivel parlamentario. En esto hay que destacar necesariamente la importancia vital que tiene Marruecos en los flujos migratorios, porque esto es uno de los temas centrales de la Unión Europea, que más se discute en los estados europeos, y es que Marruecos es uno de los países de tránsito más importantes para llegar a Europa, en particular a España. Y eso siempre ha servido a estos países, tanto Marruecos como en pasado fue Libia con Gaddafi. Eso se utilizó como recurso ante estados o la misma Unión para pedir determinadas cosas, o por lo menos para que los estados y la Unión cerrara un ojo y dejara pasar desapercibidas ciertas cosas. Ahí también la cuestión, por supuesto, también la retórica y toda la narrativa que se ha generado alrededor del terrorismo es muy potente, porque ahí Marruecos puede utilizar eso como instrumento para afirmar que ellos están defendiendo los confines de Europa del Sur, los confines de la fortaleza Europa,
y por lo tanto es un aliado en este momento fundamental también porque Marruecos es uno de los países, de los pocos países que probablemente es muy estable a nivel gobernativo, lo ha dicho perfectamente. Él es un país que sabe adaptarse a las condiciones, que ha tomado decisiones que siempre le han llevado a reforzar ulteriormente su control y su poderío sobre la población, sobre el sistema. Además, utilizando formas muy distintas. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención esto de cómo se ha aplicado el poder sobre el Rif, marginalizando totalmente la población. Una región entera militarizándola. Exactamente. ¿Cómo se ha organizado el pueblo en el Rif? Bueno, el Rif... No solamente a nivel interno en Marruecos, sino también fuera. Sí, sé que has participado, aquí en Madrid lo hemos visto en Sol, os habéis manifestado. ¿Dónde están esas organizaciones y cómo lo están haciendo? Digamos, como conocemos muy bien cómo va a actuar el régimen, ya lo sabíamos, entonces reivindicar un hecho concreto cuando sabemos que hay toda una red de corrupción alrededor, pues era bastante absurdo focalizar el tema solo en un hecho concreto como es el asesinato de Mohsin Fikri, ¿no? Había que ir más allá, y había que ir, porque aquello de Mohsin Fikri sucedió por una serie de hechos y una situación concreta de marginalización y de exclusión, digamos, dentro de todo lo que es el sistema político. Explicaciones estructurales. Claro, tiene exactamente. Entonces había que reivindicar cosas que van mucho más allá del hecho en sí. Entendemos que la educación es esencial para que una zona se desarrolle. Por eso una de las reivindicaciones más importantes era un sistema, una red de colegios de secundaria y una universidad, digamos, que abarque muchas especialidades. Un hospital, porque entendían la gente que estaban ahí en las manifestaciones, los movilizados y las movilizadas en su momento, entendían que había que reivindicar la sanidad como hecho. Y, por supuesto, la militarización. Yo quiero insistir en un hecho muy concreto, es que reivindicar digamos, el levantamiento de la militarización, eso significa que lo que queríamos los rifeños es normalizar nuestra relación con el resto del país y con el Estado y con todo el establishment político. Lo que pasa es que, por supuesto, el establishment y la élite política, al parecer, como ya he señalado antes, solo entiende el país según su propia visión y todo lo demás queda fuera. En estos momentos, ¿en qué queda? Pues tenemos a más de 1.500 procesados y detenidos, muchos, pero casi 500, alrededor de 500 están en las cárceles. Algunos están ya juzgados con 20 años, 2 años, 3 años, otros están en el proceso y probablemente va a haber condenas muy duras. Pero en estos momentos la protesta, dado el sitio absoluto sobre la zona, pues no hemos tenido más remedio también que trasladar las manifestaciones hacia afuera de Marruecos y a Europa. En estos momentos tenemos alrededor de 16 comités de apoyo en toda Europa, muy activos, y la verdad que estamos consiguiendo muchos apoyos, estamos consiguiendo apoyos institucionales, se está debatiendo temas, el tema rifeño se debate ahora mismo en el Parlamento Europeo, en el Parlamento holandés. De hecho, aquí en España se debate en ayuntamientos. Hace poco el Parlamento de Murcia condenó los hechos ocurridos en Marruecos, una resolución condenando y exigiendo la liberación de los presos. También organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, todo ello, vuelvo a insistir, nosotros no somos independentistas, nadie en el secesionistas. Eso es una elaboración, es un relato, es un discurso que ha construido el régimen. Por cierto, lo ha dicho el ministro portavoz del gobierno, lo ha dicho creo que fue un miércoles 25 de mayo, y el viernes 27 dijo que lo que había dicho no era cierto y que las demandas eran legítimas. Sin embargo, el mismo día han empezado a detener a centenares y centenares de gente. Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa. Conclusiones. ¿Posible primavera rifeña?
Bueno, nosotros consideramos que estamos en ello. Yo sí que quisiera, y eso me gustaría dejar un mensaje muy claro, es que desde aquí, desde Europa, especialmente desde España, en su momento se dijo que Marruecos era la excepción de la zona árabe. Me gustaría que esta gente que en su momento dijo tal barbaridad saliese ahora a decirnos qué es lo que piensan, por lo menos a rectificar, porque necesitamos que esta gente, porque son de mucha relieve, son intelectuales, periodistas, dijeron que era la excepción y que para llegar a la democracia era necesario pasar por una zona gris. A todos estos les digo yo que la zona gris son las cárceles, son las celdas grises, eso sí, donde están ahora los nuestros, donde violan a niños de menores de 16 años, les violan con una, y siento decirlo así, les violan con una botella de Coca-Cola, los propios agentes violan a menores, torturan a gente. Esa es la zona gris, esa es la excepción marroquí, y me gustaría, de verdad, insisto en ello, me gustaría que esta gente saliese de nuevo a decirnos: señores, lo sentimos, nos equivocamos. Esta es una historia de resistencia, de orgullo del pueblo rifeño. Finalmente este tema está saliendo también en las agendas de la Unión Europea, se ha debatido en el Parlamento, y ahora más que nunca es el momento de insistir en este tema, de recordar lo que está ocurriendo ahí, porque hay guerras silenciosas que no hacen tanto ruido, pero que sí son igual de importantes, y hay que seguir luchando para ello. Muchas gracias a los dos, Yamani, y a todos los rifeños. Muchísima suerte. Nosotros hacemos las preguntas, los argumentos se barajan y las conclusiones son de ustedes. Hacer televisión independiente cuesta mucho, pero es mucho más lo que vale. Desde el puerto de Vallecas, esto es El Transatlántico. Hasta la próxima.